lo más simple que... Juan Tong, hola, hola. Vamos a partir con lo más simple que es trabajar con el archivo de Photoshop. O sea, es simple si ustedes manejan Photoshop. Yo no voy a enseñar a usar Photoshop, la verdad. Em, Porque no sé tanto. Pero sé lo suficiente para recortar un personaje. Entonces, esta es una ilustración que hizo el Alfredo Cáceres. Y él me mandó un archivo de Photoshop, pero en realidad no estaba muy recortado. Entonces, yo tuve que recortarlo en más capas. Entonces, por ejemplo, aquí tienen, recorté la cabeza. Y si se fijan, recorté la cabeza y está conectada en la oreja y también las astas estas del ciervo. Y la otra asta la dejé separada, ¿ya? En una capa distinta. Y lo hice esto porque se me ocurre que si quiero hacer que el ciervo gire la cabeza un poquito en 3 dimensiones, puedo simular eso moviendo un poquito el asta de acá atrás, como atrás para adelante, y eso da la sensación, o puede lograr dar la sensación de que el ciervo está girando un poquito, no muchos grados, pero un poquito. Lo mismo con la oreja esta, la tengo separada, pero lo hice para... Hola, Tamás Capsa. Espero que lo haya dicho más o menos bien. Entonces tengo la oreja separada acá también. La mariposa, si se fijan, le separé las dos alitas acá. Em, la mano es una sola capa que está acá, la mano con esta manga que tiene. El instrumento está separado también. Y las cuerdas también las hice unas cuerditas nuevas acá, que no logro seleccionar, que están aquí. Y también las separé porque si quiero hacer que las cuerdas vibren, necesito tenerlas separadas ahí para poder distorsionar esa capa. Un asunto que uso un montón en Photoshop, sobre todo cuando estamos separando capas y necesitamos material que no existe, es la herramienta como de pintado de relleno automático. Es como la forma más perezosa de trabajar. Pero por ejemplo, supongamos que quisiera esta pierna, pero no quiero tener esto negro acá. Entonces, en general lo que yo hago, simplemente selecciono esa capa, uso la herramienta de lazo, selecciono la parte que quiero eliminar y después me voy a rellenar, que está en alguna parte por acá, acá a fill, y uso el content aware fill y mantengo la transparencia. Entonces con esto Photoshop va a pintar, en este caso no lo hizo muy bien, pero para detallitos más chicos sirve un montón, que pinta, eh, rellena el resto de la capa. Entonces sobre todo si tenemos pedacitos de la pierna que necesitamos que sean un poquito más largos, o las manos o lo que sea, esto puede servir. Por supuesto pueden usar el tampón de clonar también, para ir afinando los detalles. Este ejemplo es muy malo porque se sigue viendo feo. Pero, pero en general, a mí no me importa qué tan feo se vea. Por ejemplo, si se fijan acá el tronco, la espalda del personaje, o el tronco del personaje más bien, está hecho con este relleno y es súper feo por sí mismo, como las manchones acá que tiene. Pero dentro de la animación esto se va a ver tan poco que en el fondo yo necesito un poquito más de relleno por si se mueve un poco para el lado, por si llegara a aparecer alguna de estas partes necesito que haya contenido ahí. Lo mismo con la capa. Yo separé la capa acá. Necesito ir despejando estas capas. Pero esta capa roja, se fijan que tiene estos manchones negros que no... el Alfredo, el ilustrador, jamás la hubiera pintado así, pero como yo necesitaba tener ese material ahí, pero solo por si se viera en algún momento, tampoco me dediqué tanto. Entonces, en el fondo está todo separado, las piernas, el tronquito este en el que está sentado el animal está aquí, y el fondo también está separado, y eso es el archivo de Photoshop. Lo voy a cerrar y no lo voy a guardar porque sería grave po, si lo guardo así. Y ahora voy a abrir el mojo. Yo estoy trabajando acá con el 13.5.5, que es la versión más nueva que hay hasta ahora. Si tienen alguna pregunta, vayan preguntando nomás. Si tienen alguna... Si no entienden castellano, bueno, no sé bien por qué están en el streaming, lo siento mucho. Pero bueno, la cosa es que voy a tomar este archivo de Photoshop, que es este que tengo aquí, y lo voy a arrastrar dentro de un archivo nuevo de Mojo, que esto es lo mismo que importar. Entonces lo arrastro
Y el programa me va a preguntar si quiero importar las capas de ese archivo individualmente o compuestas como una sola capa. Y yo las quiero individuales, así que voy a apretar aquí individual y va a empezar a importar cada una de estas capas. Y acá tenemos el personaje, lo importó un poco grande, pero con la herramienta de transformar capa lo voy a achicar para que quepa en el espacio de trabajo, acá en la salida final del video. Entonces, tenemos esto. Em, Voy a ocultar por ahora el fondo, ¿ya? Este es el fondo blanco. Y vamos a simplemente empezar a agregar huesos a este personaje, porque lo queremos animar con huesos. Y para hacer eso, lo primero que tengo que hacer es transformar la capa de grupo que hay acá. El archivo de Photoshop se importó como una capa de grupo. Le tengo que hacer clic derecho y transformarla a hueso. Entonces esta capa de grupo, que quizás se ve muy chiquitito acá, pero les prometo que ahora es un huesito ahí. Entonces esta capa de grupo ahora es un hueso y eso me permite agregar huesos en esta capa. Entonces la tengo seleccionada, tengo que estar acá en el fotograma cero. Esto es súper importante si están empezando a armar su personaje en la línea de tiempo. Todo lo que uno construye tiene que suceder en el fotograma cero. Entonces este cursor que está acá, que yo podría sacar del fotograma cero, tiene que estar aquí en el fotograma cero. ¿Ya? Entonces, me voy a ir ahora a la herramienta de agregar huesos, que es esta herramientita que está aquí. Añadir huesos. Y con esa herramienta voy a empezar a agregar huesos. Em, Voy a moverme aquí en el espacio de trabajo. Y voy a partir con el hueso que sería como el hueso padre de todo el resto, que sería el estómago. Supongamos que de ese hueso van a depender todo el resto para esta animación. Entonces voy a empezar a agregar un hueso para el estómago aquí. Otro hueso para el pecho. Supongamos que otro hueso para la cabeza. Y voy a empezar ahora a agregar em, un hueso. Voy a empezar a agregar huesos para los brazos. Pero hay una cosa acá que tiene que ver con la jerarquía de los huesos que se los voy a mostrar en un archivo nuevo para que quede totalmente claro. Que es que cuando yo estoy agregando huesos, se fijan que el hueso que agrego está rojo. Una vez que lo... A ver, espera que te PopTuki está preguntando algo. Ah, ya, muchas gracias. Voy a responder eso después, porque está en inglés. Pero bueno, tengo este hueso que una vez que lo agrego se vuelve rojo. Y eso significa que el próximo hueso que yo agregue va a ser hijo del hueso rojo. Entonces, por ejemplo, si este hueso fuera un brazo, este sería el brazo y yo ahora agregaría el antebrazo. ¿Se fijan? Que este otro hueso, entonces esto significa que el antebrazo depende del brazo y ahora este hueso está rojo, lo que significa que el siguiente hueso que yo haga va a ser hijo de ese. Entonces supongamos que ahora tengo la mano. Entonces tengo una cadena de tres huesos y si las pruebo con esta herramienta que hay acá de manipular huesos, eh, con esta herramienta puedo probar lo que está pasando. Entonces se fijan que se mueve todo en una cadena. Si muevo el brazo, se mueve el antebrazo y se mueve la mano. Pero si muevo la mano, no se mueve el resto de los huesos porque no están en la cadena. ¿Ya? Entonces esa es la importancia del hueso rojo. Ahora voy a borrar estos huesos y les voy a mostrar. Nosotros recién estábamos construyendo el tronco del personaje, ¿cierto? Entonces yo les había dicho que iba a tener un hueso del estómago, un hueso del pecho y un hueso de la cabeza. Y que ahora quería agregar los huesos de los brazos. Pero si yo agrego el hueso del brazo ahora, el brazo va a depender de la cabeza. Entonces, mira, déjame mostrar lo que pasa. Porque la cabeza está roja. Entonces, si yo digo ya, ahora voy a empezar a agregar el brazo. Y mira que quedó bonito. Pero ahora resulta que si yo pruebo este esqueleto y muevo la cabeza mueve el brazo. Y eso no debería estar pasando porque el brazo debería depender del pecho, no de la cabeza. ¿Ya? Hay formas de corregir esto, pero lo mejor es armarlo bien desde el principio. Les voy a mostrar igual cómo corregirlo, pero primero les voy a mostrar cómo armarlo bien. Voy a borrar esto de nuevo. Entonces voy a empezar estómago, pecho, cabeza. Y ahora, antes de crear el brazo, lo que necesito hacer yo es que
el hueso del pecho se vuelva rojo, porque yo quiero que el brazo dependa del pecho. Entonces para hacer eso simplemente aprieto Alt en el teclado y hago clic en el pecho y ahora el pecho está rojo. Y una vez que está rojo puedo soltar Alt en el teclado y puedo agregar el brazo. Entonces agrego aquí, aquí y aquí. Ahora, lo mismo, si quiero agregar el otro brazo, si lo agrego ahora, ese brazo va a depender de la mano, entonces el movimiento va a ser súper raro. Entonces aprieto Alt y clic en el pecho, se puso rojo el pecho y ahora puedo agregar el resto. Mira, me quedó un poco mal la mano, la voy a agregar de nuevo. Ahí. Ahora, hay una herramienta aquí para ver cómo está funcionando su jerarquía. Que es esta herramientita que está aquí, que se llama Reparent Bone. ¿Ya? Y esta herramienta les muestra unas flechas. Se fijan que hay una flecha acá que dice que la mano depende del antebrazo, hay otra flecha que dice que el antebrazo depende del brazo, y otra flecha que dice que el brazo depende del pecho. Y si se fijan, el otro brazo también depende del pecho y la cabeza también depende del pecho. Con esta herramienta, si hubiéramos cometido el error, por ejemplo, ahora vuelvo al error, estómago, pecho, cabeza, brazo, ¿cierto? Y el otro brazo, además, voy a hacerlo todo mal. Si yo miro ahora la jerarquía de mi esqueleto, se fijan que las flechas están mal. El brazo acá está dependiendo de la cabeza y este otro brazo está dependiendo de la mano de por acá. Entonces, para arreglarlo esto, también me sirve usar el teclado. Yo simplemente aprieto Alt en el hueso que quiero, al que le quiero cambiar el parentesco. Entonces, por ejemplo, aprieto Alt en el teclado y hago clic en el hueso del brazo y ahora suelto Alt y hago clic en el pecho. Entonces ahora acabo de arreglar ese brazo, ahora depende del pecho. Voy a hacer lo mismo con el otro brazo. Alt, clic, suelto Alt y clic en el pecho. Y ahora arreglé la jerarquía. ¿Vale? Entonces ahora voy a volver a mi personaje. Se fijan que habíamos creado 3 huesos para el estómago, el pecho y la cabeza. Y ahora quiero agregar el brazo, así que voy a hacer Alt. Estoy con la herramienta de añadir hueso. Voy a hacer Alt y clic en el pecho. Y ahora voy a agregar 1, 2 y 3 huesos para el brazo. Em, si quiero agregar el siguiente brazo, hago Alt y clic en el pecho. Y agrego 1, 2 y 3 huesos para el otro brazo. ¿Ya? Ahora, quiero agregar las piernas también. Entonces vamos a partir con esto, lo más simple, brazo y pierna. Quiero que en este caso, para este tipo de animación, simplemente quiero que las piernas dependan del estómago. Eso quiere decir que cuando el estómago se mueva, también se van a mover los muslos porque lo van a seguir. Entonces voy a apretar Alt y clic en el estómago. Y ahora voy a agregar 1, 2 y 3 huesos para la pierna. Alt y clic en el estómago de nuevo. 1, 2 y 3 huesos para la pierna. Y ahora tenemos el esqueleto más o menos armado. Voy a ocultar algunas de las otras capas porque no quiero que me molesten, ¿vale? Entonces voy a ocultar esta. Entonces, tenemos el esqueleto creado. Hello, John. ¿Qué tal? Eh, tenemos el esqueleto acá creado y lo voy a probar. Entonces ahora lo voy a probar con la herramienta de manipular hueso, que es esta herramienta que está aquí. ¿Vale? Y sigo estando en el fotograma cero. Acuérdense que el fotograma cero es súper importante. Espera, hice un clic mal. Ahora sí. Estamos en el fotograma cero. Y si pruebo esto, mira, no está funcionando tan bonito. Hay cosas que funcionan, pero hay cosas que no están quedando tan bien. ¿Cierto? Em, entonces, ¿cómo arreglo esto? La verdad es que es bastante simple porque lo que está pasando es que el programa está usando la fuerza de los huesos y con esa fuerza, que es como una fuerza flexible que tienen los huesos, está doblando absolutamente todas las capas. Entonces todos los huesos doblan todas las capas. Y lo que tenemos que hacer es decirle al programa que hay capas que se mueven con un solo hueso o que hay capas que se van a doblar con 2 huesos o con 3 huesos, pero tenemos que decirle específicamente eso. Entonces, por ejemplo, mira, voy a abrir acá el grupo de la cabeza
Tenemos un grupo aquí. Y voy a tomar con Shift todas estas capas que están de la cabeza. Y voy a, con la herramienta de seleccionar hueso que está acá, voy a seleccionar el hueso de la cabeza para que se ponga rojo. En este caso ya estaba seleccionado, pero lo voy a seleccionar de nuevo para que se ponga rojo. Y ahora me voy al menú hueso o bone. Y este menú que se llama Use, espérate, lo cerré, po. Este menú que se llama Use Selected Bones for Flexi Binding, que en realidad es como usar los huesos seleccionados para el doblez flexible. Entonces, en el fondo, lo que le estamos diciendo al programa es que estas capas de la cabeza que yo tengo seleccionada acá se van a mover solo con el hueso de la cabeza. Entonces, aprieto acá y ahora se mueven solo con el hueso de la cabeza. Tenemos una mariposa acá arriba también que tiene un par de capas. También las voy a seleccionar y también les voy a aplicar que se muevan solo con la cabeza. Por ahora, esto lo puedo modificar después, pero lo voy a hacer ahora aquí. Y esto también, este comando tiene un atajo del teclado, que es Control Shift F. Entonces yo desde ahora lo voy a empezar a hacer con Control Shift F porque es más rápido. Pero bueno, acabo de asignar todas estas capas para que se muevan solo con ese único hueso de la cabeza. Entonces si ahora voy a la capa de hueso y pruebo mi esqueleto, sí, el resto de las cosas siguen funcionando mal, porque todavía no las asigno, pero la cabeza está funcionando bien. Se fijan que ya no hay distorsión ni en la cabeza, ni en las orejas, ni en las astas, ni en la mariposa, porque todas esas capas están siguiendo a la cabeza. Entonces voy a cerrar ahora acá la cabeza y voy a seguir con el resto. Entonces, por ejemplo, esta capa, que es la mano, la voy a mover para que la vean, es esta mano. Voy a deshacer el movimiento que hice. Voy a decirle al programa que quiero que se mueva con este hueso, pero también con este hueso. Entonces, para seleccionar dos huesos, voy a apretar Shift en el teclado y voy a hacer clic aquí. Entonces, ahora tengo dos huesos seleccionados. Y una vez que tengo eso, puedo apretar Control Shift F. Y ahora la mano y esta manga se van a mover solo con esos dos huesos. Entonces, si yo lo pruebo ahora, se fijan, el resto se sigue distorsionando. Pero se fijan que la mano y la manga se mueven solo con esos dos huesos. Entonces vamos a seguir haciendo esto. La mano 2, en realidad son dos manos que yo tengo ocultas acá. Voy a seleccionar las dos manos y le voy a decir que esta mano yo quiero que se mueva con la manga y con la mano. Entonces Control Shift F. El laúd, el instrumento este me lo voy a saltar por ahora. El cuello, que es esta capa de aquí, le voy a decir que se mueva con el pecho. Entonces selecciono la capa del cuello, selecciono la capa del pecho, Control Shift F. Después tenemos este brazo, que es la parte, la otra parte del brazo. Voy a hacer que se mueva con este hueso. Control Shift F. Después tengo la pierna. Esta pierna quiero que se mueva con estos tres huesos. Entonces Control Shift F. Después tengo la otra pierna y quiero que se mueva con estos otros tres huesos. Control Shift F. Después tenemos la otra manga esta, que quiero que se mueva con estos dos huesos. Y tenemos este otro brazo, que quiero que se mueva con estos otros dos huesos. Y finalmente tenemos el pecho, que quiero que se mueva con el hueso del estómago y el hueso del pecho. Entonces una vez que tengo esto, ya casi todas las capas están funcionando. El instrumento todavía no está funcionando y este demonio que está aquí, está como hada, la vamos a ocultar porque no quiero hacer nada con ella todavía. Pero bueno, está funcionando casi todo menos el laúd este. Creo que es un laúd, no sé. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es voy a agregar un hueso nuevo para agregar un hueso para el instrumento, pero este hueso yo no quiero que tenga padre. Pues quiero que sea totalmente independiente, ¿ya? Entonces no quiero que tenga ningún parentesco. Y para hacer eso, ¿se acuerdan que el padre siempre estaba definido porque cuando yo agregaba un hueso nuevo, el hueso que estuviera rojo iba a ser el padre de ese hueso? Bueno, para que un hueso no tenga ningún parentesco, lo que tengo que hacer es deseleccionar el hueso.
Entonces, para que no haya ningún hueso rojo. Y eso es bien simple porque simplemente selecciono la capa de hueso, aprieto escape en el teclado y ahora ya no hay ningún hueso seleccionado. Escape deselecciona todo. Entonces una vez que tengo deseleccionado todo, ya estoy seguro que este nuevo hueso que voy a crear no va a tener parentesco. Entonces voy a crear el hueso aquí. ¿Ya? Y ahora voy a ir al laúd y voy a seleccionar estas dos capas del instrumento. Voy a seleccionar, ¿cierto? Uy, con la herramienta de seleccionar hueso voy a seleccionar algo movido. Ahora sí, con la herramienta de seleccionar hueso voy a seleccionar este huesito y ahora control shift F. Entonces, lo que tengo ahora es al personaje que se mueve por su cuenta, ¿cierto? Lo podemos doblar, podemos hacer varias cosas acá. Y al instrumento que también se está moviendo por su cuenta. Pero ahora le queremos aplicar un parentesco al instrumento. Y esto se aplica a una guitarra o a cualquier instrumento musical. Y para hacer esto les quiero mostrar de nuevo otro archivo nuevo porque creo que va a ser más simple. Em, entonces lo que voy a hacer, supongamos que hice una capa nueva de hueso. Tengo una guitarra, en este caso. Y tengo un brazo aquí, ¿cierto? Y aquí este brazo tiene una mano. Y después tengo otro brazo que supongamos que va acá. Y acá tiene la mano también. ¿Ya? Lo voy a tirar un poquito más ahí. ¿Vale? Entonces acá de nuevo lo que hice lo hice mal. Este no debería haber parentesco aquí. La guitarra no tiene parentesco con los brazos. Entonces lo que ahora tengo que hacer es crear un target bone, que se llaman, que son unos huesos con los que vamos a obligar a los brazos a seguir a la guitarra. ¿Ya? Y para hacer eso simplemente tengo que agregar dos huesos que sean hijos de la guitarra. ¿Ya? Entonces selecciono la guitarra, selecciono la herramienta de agregar hueso, ¿cierto? Y voy a agregar un hueso aquí, justo en la muñeca del personaje. Voy a seleccionar de nuevo la guitarra con Alt y clic y voy a agregar otro hueso acá, justo en la muñeca del personaje. ¿Ya? Estos son como unos huesos extra que no son parte del esqueleto mismo del personaje, pero que nos van a servir. Entonces, en el fondo, si yo pruebo ahora, lo que tengo es que la guitarra tiene dos huesitos aquí. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer con esos huesitos va a ser que vamos a definir que sean el target del brazo. O sea, que los brazos siempre estén apuntando a ese hueso. Entonces hay dos formas de hacer esto, la lenta y la rápida. Les voy a explicar la lenta primero. La lenta es, selecciono este hueso y miro el nombre acá. Cuando yo uso la herramienta de seleccionar hueso y selecciono un hueso, acá arriba me aparece el nombre del hueso. ¿Ya? Incluso uno le puede cambiar el nombre, pero yo no ando muy creativo ahora, así que lo vamos a dejar como B8. ¿Ya? Cada hueso tiene su nombre automático. Entonces memorizo el nombre B8 y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el antebrazo y me voy a ir a Bone Constraints acá arriba, este botoncito aquí, que abre opciones nuevas. Y en estas opciones nuevas voy a seleccionar Target, que es la opción que está acá. Entonces que yo puedo seleccionar qué hueso sea el target y voy a decir B8, que era el otro hueso porque todavía no acordamos del nombre de ese otro hueso. Y se fijan que ahora a B8 le apareció un circulito. Es un poco chico, pero está ahí. Tiene un circulito. Eso significa que B8 ahora es un target. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo muevo la guitarra, el brazo sigue a la guitarra también. Porque el brazo está siguiendo al target. Y como el target es hijo de la guitarra, el brazo está siguiendo la guitarra. Entonces ahora cualquier movimiento que yo haga, el brazo va a seguir la guitarra. Entonces eso me permite como tener al personaje así rockeando, moviendo la guitarra de un lado a otro, pero manteniendo siempre la conexión con el brazo. Voy a repetir el proceso, voy a volver al fotograma cero acá, eliminar la animación que hice. Voy a repetir el proceso, pero lo voy a hacer más rápido ahora. Ya no necesito, o sea, tengo este hueso que es el que quiero que sea el target, ¿cierto? Pero no quiero saber el nombre del hueso porque me da mucha lata. Entonces lo que voy a hacer es
voy a seleccionar el antebrazo, voy a ir a la herramienta de reaparentar huesos, que era esta que usamos para definir la jerarquía. Y con esta herramienta lo que voy a hacer, una vez que tengo el antebrazo seleccionado, voy a mantener control apretado en el teclado, o comando si están en un Mac, y voy a hacer clic en el hueso que quiero que sea target. Y se fijan que apareció el circulito acá, hice control y clic y apareció el circulito. Entonces ese proceso es exactamente lo mismo que estar buscando el nombre en la lista o memorizándoselo, solo que es mucho más rápido. Y a mí en general me gusta hacer esto. Entonces control y clic. Y si ahora pruebo mi guitarra, se fijan que cuando muevo la guitarra se mueven los brazos. ¿Ve? Y esto es lo que vamos a usar para que el personaje toque la guitarra. Porque la gracia de esto es que yo puedo animar el target. Entonces, por ejemplo, lo que yo tenía en el otro personaje era o sea, en la otra animación era el personaje eh, haciendo como este rasgueo, ¿cierto? Entonces el personaje hace el rasgueo simplemente porque yo estoy moviendo el target, pero después puedo seguir moviendo la guitarra y el personaje va a seguir, el brazo va a seguir haciendo el rasgueo sobre la guitarra, aunque la guitarra se haya movido, porque está todo siguiendo a la guitarra. Entonces en el fondo son truquitos que permiten hacer todo este tipo de animación más fácil. Y de hecho, si lo llevamos a otro archivo, puedo hacer un archivo nuevo de hueso, es el mismo principio que se aplica a una bicicleta. Por ejemplo, si tengo un personaje, este es el estómago del personaje, y tengo un par de piernas, supongamos que aquí, y quiero que este es un personaje que va a andar en bicicleta, entonces voy a hacer que haya aquí el disco de la bicicleta y que el personaje pedalee. Entonces voy a crear hijo del disco, voy a crear un pedal y después de nuevo hijo del disco voy a crear el otro pedal. Voy a definir que esos dos pedales sean target de las piernas y ahora si giro esto, el personaje pedalea. Entonces no me tengo que preocupar de estar animando las piernas o de estar conectándolas todo el tiempo porque el personaje va a pedalear simplemente cuando yo rote este hueso. E incluso yo puedo seguir animando el cuerpo. Entonces lo puedo mover, por ejemplo, de un lado a otro acá. Pero si yo hago que el personaje pedalee, que, bueno, lo hice girar mucho acá, pero si hago que el personaje pedalee, no sé, 4 veces, va a seguir pedaleando esas 4 veces aunque se mueva el cuerpo. Entonces, en el fondo, son todos atajos que nos van a permitir mantener al personaje conectado y hacer más fácil la animación. Vuelvo a mi personaje. Entonces, lo que voy a hacer es, si alguien tiene alguna pregunta, algo, o alguien no sabe que llegó recién y no sabe en qué estamos, puede preguntar también. Puedo tratar de responder. Ahora, para la gente que está aquí y que habla inglés, lo siento, pero esto en español chileno, este webinar. No, no un webinar, este live. Em, ya. Entonces, voy a hacer el mismo proceso ahora con la guitarra. Con el instrumento, el laúd, no sé. De este personaje. Entonces, voy a seleccionar este hueso, ¿cierto? Seleccioné la capa de hueso, seleccioné el hueso del instrumento. Y ahora voy a agregar un hueso en la muñeca acá. Lo voy a hacer bien grandote para que se note. Ahí. Y ahora de nuevo, con Alt y clic voy a seleccionar el instrumento y voy a hacer otro hueso grandote acá, ¿cierto? También saliendo de la muñeca. Y ahora con la herramienta de reaparentar huesos voy a hacer Alt y clic para seleccionar este hueso para que se ponga rojo. Y ahora control y clic sobre el hueso que quiero que sea el target. Y ahí acabo de definir el target. Y voy a hacer lo mismo acá. Alt para que se ponga rojo. Control mantengo y aprieto aquí para que se defina el target. Entonces si yo ahora pruebo la guitarra esta, o el instrumento, se fijan que los brazos están siguiendo al, a la guitarra o al instrumento, ¿ya? Y hay una cosa que si se fijan acá, las manos están rotando y se ve un poco feo, pues las manos en realidad, como la mano es hija del antebrazo, rota cuando el antebrazo rota.
Entonces en realidad lo que yo quiero es que no roten, que mantengan siempre el ángulo que tienen, porque las manos las quiero más rígidas, porque van a estar tocando a la guitarra. Entonces lo que puedo hacer es bien simple, puedo con la herramienta de seleccionar hueso, puedo seleccionar las dos manos con Shift, ¿cierto? Están las dos manos rojas acá seleccionadas. Y puedo ir de nuevo a la ventana de Bone Constraints acá, que son los limitantes de hueso, y puedo seleccionar ángulo independiente. Y esto significa que este hueso va a mantener siempre el mismo ángulo, la misma rotación, no importa lo que hagan el resto de los huesos. Entonces, si esta mano está apuntando hacia la derecha, no importa cómo el resto se mueva, siempre se va a mantener apuntando a la derecha. Entonces, siempre se mantiene en el ángulo que yo quiero. Y eso va a hacer también que yo puedo seguir animando este hueso, pero eso va a hacer que sea más fácil animarlo. ¿Ya? Entonces, tenemos el personaje ya bastante armado. ¿Sabéis que voy a ocultar la otra mariposa también? Porque no la vamos a animar por ahora. Ya. Y voy a hacer aparecer el tronquito porque la escena se ve más bonita con el tronquito acá. ¿Ya? Y ahora el único asunto es que está funcionando todo súper bien, pero la capa del tronco se está distorsionando con la fuerza de los huesos. ¿Cierto? Porque dijimos que las capas por defecto se mueven con la fuerza de todos los huesos. Entonces lo que yo tengo que hacer para solucionar esto, de nuevo, súper simple, tengo que buscar la capa del tronco, que es esta, la selecciono aquí, ¿cierto? Y ahora me puedo ir a hueso y decirle liberar capa. Acá está. Se llama Release Layer. ¿Ya? Cuando yo aprieto acá en Release Layer, lo que el programa va a hacer que va a decir, ya, esta capa no se mueve con ningún hueso. Se acabó. No se va a mover con ningún hueso. Entonces aprieto ahí y ahora simplemente la liberé y si pruebo la animación, el tronco ya no se mueve. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos casi. Y por último, vamos a agregar un par de target bones de nuevo acá para los pies. Entonces voy a apretar escape para deseleccionar todos los huesos. Y voy a agregar un huesito acá. Escape de nuevo para deseleccionar. Y otro huesito acá. Y de nuevo, la herramienta Reparent Bone Tool. Voy a hacer Alt y clic en la pierna. Esto es igual que lo que hice con la guitarra, pero ahora quiero que los pies se mantengan siempre pegados al suelo. Entonces por eso estoy haciendo esto. Entonces Alt y clic en la pantorrilla y ahora Control y clic en el target. Y se fijan que apareció el circulito acá al medio. Alt y clic en la pierna, Control y clic en el target. Entonces ahora este personaje puede saltar aquí, pero se fijan que las piernas ahora se mantienen siempre en su lugar. Y también les puedo dar esto, lo que hicimos antes con la herramienta de seleccionar hueso, puedo seleccionar los dos pies y le puedo decir a los dos pies que tengan ángulo independiente. Entonces eso va a hacer que no roten, aunque se mueva el resto. ¿Ya? Entonces tenemos el personaje ya bastante armado. Yo creo que ya está prácticamente listo para ser animado. Podemos hacer algunos ajustes. Por ejemplo, cuando muevo acá las piernas, se fijan que el pie no se está moviendo muy bien, se dobla. Eso tiene que ver con la fuerza de los huesos. Tenemos acá una herramienta que se llama fuerza de los huesos, que es el hueso dentro de un óvalo. Puedo seleccionar esta herramienta y puedo agregar o quitar fuerza a cada uno de los huesos. Y según cuánta fuerza tengan, eso va a influir en cómo los huesos van a doblar cada una de las piezas. Entonces con esta herramienta ustedes pueden ir jugando e ir revisando qué funciona mejor. Por ejemplo, ahí a mí me funciona bastante bien ahí, así que estoy contento. Quizás la mano se está distorsionando mucho, así que voy a probar la fuerza de la mano. Quizás la manga tiene que tener un poquito menos de fuerza, quizás por ahí. Ya, y esto no es nada muy preciso. Si nosotros quisiéramos algo más preciso se puede hacer, pero por ahora esto de la fuerza yo creo que está funcionando bien. ¿Ya? Entonces, tenemos esto y ahora podemos empezar a animar. Ya está prácticamente rigueado el personaje. Oculté las otras capas para mantener este ejercicio simple, pero podríamos seguir agregando capas y em, seguir agregando huesos también, pero nos vamos
nos vamos a poner a animar ahora, que es más entretenido. Entonces, para animar, eh, bueno, les voy a mostrar primero cómo se anima en Mojo. Estuvimos todo este tiempo trabajando en el fotograma cero, que es donde construimos todo. Y una vez que ya tenemos todo construido, podemos salir del fotograma cero a cualquier otro fotograma. Entonces, por ejemplo, supongamos que voy a ir al fotograma 18 acá y ahora puedo usar la herramienta de manipular huesos, que esta es la misma herramienta que antes usábamos para probar cómo estaba funcionando el esqueleto. Ahora esta herramienta la podemos usar para animar. Entonces, por ejemplo, si esta herramienta mueve el pecho hacia acá, quizás el estómago hacia acá, lo que tenemos ahora son keyframes de animación, fotogramas claves de animación, que van a marcar que estos dos huesos que yo moví se van a mover desde el fotograma 0 hasta el fotograma 18, y eso va a crear una animación. Entonces miren, una hermosura de animación que acabo de crear con esos dos huesos. Entonces puedo seguir moviendo la cabeza en otros fotogramas. Quizás quiero que las piernas se muevan para acá. Quizás quiero que el instrumento baje. ¿Ya? Y ahora tengo esto. Estoy apretando play acá, o sea, barra espaciadora para el play aquí. Por eso se mueve así. ¿Ya? Pero bueno, así se anima, se anima en Mojo. Si quieren hacer un movimiento más específico, en vez de usar la herramienta de manipular huesos, pueden usar la herramienta de transformar huesos, que es esta que tiene, esta de acá. ¿Ya? Y con esta herramienta vamos a mover los huesos de a uno o solo los huesos que estén seleccionados. Entonces tiene un poco más de control y la gracia de esta herramienta es que también nos deja ver estos puntos. Se fijan que ahora el hueso tiene unos círculos acá cuando estoy encima. El círculo de arriba o de la punta me permite escalar el hueso. Si yo arrastro hacia la izquierda o hacia la derecha, puedo escalarlo. Y el círculo de abajo me permite mover el hueso. Entonces puedo moverlo también. Entonces, por ejemplo, si quisiera animar el movimiento del instrumento, puedo seleccionar el puntito de ahí. ¿Ya? Y ahora tenemos esta hermosa animación. ¿Vale? Eh, Ahora, les quiero mostrar una cosita sobre la animación de hueso o los canales de animación más bien. Entonces voy a hacer una capa nueva de hueso y voy a agregar voy a agregar dos huesos. Voy a agregar un hueso acá y voy a apretar escape porque voy a agregar un segundo hueso que no quiero que tenga padre acá. ¿Ya? Entonces, supongamos que ahora, de nuevo, en el fotograma 18, yo roto este hueso para acá y en el fotograma 36 roto este hueso para acá. ¿Ya? Yo ahora tengo esta animación. Se fijan que están los dos huesos moviéndose. Su movimiento empieza en el fotograma 0, que era su pose inicial. Y el primer hueso, el de la izquierda, se mueve hasta el fotograma 18 y se queda quieto después de eso. Y el segundo hueso se mueve hasta el fotograma 36 y se queda quieto después de eso. Los dos huesos están moviendo su rotación. ¿Ya? Y si se fijan acá en la línea de tiempo, tenemos dos canales de rotación de huesos. ¿Cierto? Tenemos un canal blanco o gris y un canal rojo. ¿Ya? Voy a hacer un poquito de zoom acá en la línea de tiempo. Aquí. Entonces, cada vez que uno mueve casi todas las propiedades animables de Mojo van a tener un canal rojo y un canal gris. El canal rojo muestra los keyframes de él o los huesos que uno tenga seleccionado. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo este hueso seleccionado. Entonces el canal rojo me muestra que este hueso tiene un movimiento que va desde el 0 hasta el 36. Si selecciono el otro hueso, se fijan que me muestra ahora que tiene un movimiento que va desde el 0 hasta el 18. Entonces, la línea de tiempo roja me muestra solo el hueso que tengo seleccionado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este hueso se mueva más rápido, simplemente puedo seleccionar este hueso, tomar el keyframe del fotograma rojo y moverlo hacia más cerca del 0. Entonces ahora ese va a ser mucho más rápido. ¿Ya? Entonces así es como funciona la línea de tiempo y en este caso estamos viendo rotación solamente. Pero el mismo principio se aplica a escala.
Si yo escalo este hueso, se fijan que veo su línea de tiempo roja acá, donde se está escalando. Y si escalo este otro hueso, veo su línea de tiempo roja acá, donde se está escalando. Es decir, si lo escalo varias veces, este, este hueso va a tener varios keyframes aquí. Entonces, por ejemplo, este hueso que está seleccionado tiene 3 keyframes de movimiento y el otro, si selecciono el otro, tiene solo un keyframe de escala. ¿Ya? Y la línea gris lo que hace es que muestra todos los keyframes. Entonces no le importa qué hueso se esté moviendo, es como una visión general. Aquí hay movimiento, no sé de qué hueso, pero hay algún movimiento. Entonces, de hecho, si yo deselecciono los huesos y aprieto escape, ahora veo solo la línea de tiempo gris. ¿Ya? Y esta línea me sirve para ir ajustando la animación general. Puedo, por ejemplo, si aprieto Alt en el teclado y arrastro el último keyframe, puedo escalar los keyframes seleccionados. Entonces puedo hacer que una animación sea más larga o más corta. ¿Ya? Entonces en general esto sirve para ajustar el tiempo de una animación. ¿Ya? Otra cosa que es súper importante es que uno puede animar ciclos. Y esto es súper importante sobre todo para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Em, Supongamos que yo quiero que en el fotograma 1 este hueso esté aquí. Quiero que en el fotograma 7, acá, esté al contrario. Y después supongamos que en el fotograma 13 quiero que de nuevo esté girado hacia la izquierda. Entonces voy a seleccionar este keyframe, voy a apretar control C en el teclado y control V para copiar ese keyframe. Entonces ahora tengo este movimiento. El hueso se va de un lado a otro. ¿Ya? Y si yo quiero que esto sea un ciclo, simplemente selecciono el último keyframe del movimiento, le doy clic derecho y selecciono ciclo aquí en el clic derecho. ¿Ya? Entonces selecciono ciclo y esto va a abrir la ventanita de keyframes acá. Y se fijan que el keyframe cambió, ahora tiene una flechita que va desde el keyframe hasta el fotograma 2. ¿Ya? Esto significa que este hueso ahora tiene un ciclo que siempre va a volver al fotograma 2. Entonces cuando yo le doy play se fijan que se está repitiendo la acción. Y el ciclo en realidad siempre, una vez que llega al final del ciclo, siempre vuelve al fotograma 2 y parte de nuevo. Entonces eso es lo que está haciendo. Ahora, varias personas siempre preguntan por qué tiene que volver al fotograma 2 y no al fotograma 1. Y en este caso es porque el fotograma 1 y el último son iguales. Entonces, si el ciclo volviera al fotograma 1, tendríamos un fotograma repetido. Entonces, el ciclo como que se nos tropezaría. De hecho, les puedo mostrar acá. Puedo decirle que vuelva. Acá es donde defino a dónde quiero que vuelva. Puedo decirle que en vez de que vuelva al fotograma 2, vuelva al fotograma 1. Y no sé si se va a notar mucho, pero el ciclo ahora tiene como una pequeña pausa. Porque está repitiendo un frame. ¿Ya? Y en general se ve feo. Aquí no se va a notar tanto, pero en general se ve feo. Es importante que el ciclo vuelva al fotograma 2. ¿Ya? Entonces, con esto, por ejemplo, puedo hacer un ciclo del rasgueo del instrumento. Em, Oye, comenten, hagan preguntas si quieren. Si me quieren interrumpir. eh, Esa es la idea. Entonces, si yo quiero hacer un rasgueo del instrumento, voy a seleccionar el target, ¿se acuerdan? De esta mano. Y voy a empezar a hacer una animación. Supongamos que en el fotograma 1 quiero que la mano esté arriba. En el fotograma, digamos, del 5. En el fotograma 5 quiero que baje. Y después en el fotograma, no sé, 11 quiero que suba. Entonces voy a copiar y pegar este keyframe. ¿Cierto? Y ahora le voy a hacer clic derecho. Le voy a decir ciclo. Y si ahora le aprieto play, tengo a este personaje haciendo este rasgueo. ¿Ya? Entonces tenemos la primera parte de nuestra animación.
Ahora, para que el rasgueo se vea mejor, quizás yo ahora puedo tomar la mano y puedo hacer otro ciclo. Y puedo decirle, no sé, quizás la mano parte abajo, después sube acá un poco y después baja de nuevo. Y después, no sé, en el fotograma 9 voy a copiar y pegar y voy a crear un ciclo acá con esta rotación que acabo de hacer. No, el ciclo va a volver al 2. Entonces ahora tengo esto. Yo sé que se ve un poco raro, pero vamos a empezar a arreglarlo. Pero les quiero mostrar en el fondo cómo funcionan estos ciclos. Y si después quiero, no sé, le falta un poco de ritmo a este personaje, entonces lo que quiero hacer es que se mueva de un lado a otro. Entonces voy a tomar el estómago y voy a hacer, supongamos que parta a la izquierda, que en el fotograma 12 se vaya a la derecha y que en el fotograma 23 vuelva a la izquierda. Y creo un ciclo con eso. Y ahora tengo al personaje haciendo así. ¿Ya? Y como estamos con los target bones y con toda la jerarquía de los huesos, ya el resto de los huesos se empiezan a adaptar a lo que estamos haciendo. Podemos seguir. Puedo hacer eh, un ciclo de escala, por ejemplo. Quizás va a partir más grande el estómago. Quizás en el fotograma 7 va a ser más pequeñito, estoy escalando el hueso. Y después en el 12 va a ser grande de nuevo. Copiar y pegar, ¿cierto? Le doy ciclo. Y ahora tenemos un pequeño eh, rebote de escala. Quizá el rebote es muy lento. Entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionar estos tres keyframes de mi ciclo de escala. Y voy a hacer apretar Alt en el teclado y arrastrar el último hacia la izquierda para que el ciclo sea más cortito. Entonces miren, ahora empieza a agarrar otro ritmo, ¿ya? Pero en el fondo lo que a mí me gusta de animar así es que tiene una cosa de improvisación y de ir agregando animación. Uy, apareció una pregunta, a ver. A ver, yo tengo una pregunta, pero sería mejor responderla al final. No sé qué hacer ahora, pues la leo o no la leo. ¿Qué recomendaciones tienes para hacer rigs complejos y con partes separadas? ¿Sugieres mejor hacer rigs por shot o hacer rigs en 360? Eh, la verdad, sí es como para responder al final, pero mi respuesta corta por ahora depende del proyecto. Yo personalmente, pero también tiene que ver con la clase de proyectos en las que en general trabajo, prefiero hacer rigs simples, pero muy flexibles. Por ejemplo, en My Father's Dragon, no sé si vieron la película o si vieron los rigs que teníamos en esa película, pero en general eran muy simples, con muy poquitos huesos, con muy poca información, pero nos permitían mover los puntos e ir adaptándolos e ir redibujando algunas partes muy fácilmente. Entonces, como las escenas de una película están súper planeadas desde antes, era muy fácil hacer rigs que funcionaran para planear eso. Pero eran rigs que eran muy poco reciclables porque funcionaban por escena. Pero para series, por ejemplo, como lo que hace Cartoon Saloon, como Puffin Rock o en Pit the Cat, que me tocó trabajar a mí, ahí los rigs son mucho más complejos y tienen como estas rotaciones en 360. Qué bueno que viste los rigs. Tienen estas rotaciones en 360, entonces ahí los rigs son mucho más complejos, que es una ventaja y es una desventaja, porque te permiten hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo hacer todas esas cosas presenta una complejidad porque tenéis muchos más controladores, tenéis que estar lidiando con mucho más todo el tiempo. Entonces yo creo que es una cosa que tenéis que definir en tu proyecto. A mí en general me gusta el look del rig hecho por la escena, pero va a depender mucho del tiempo que tengáis y del presupuesto. También se puede hacer una combinación, yo creo, como que podéis tener un rig general. Mira, esta era la respuesta corta y me llevo un montón. Ya, no va a haber respuesta larga porque esta ya fue la respuesta larga. Podéis tener un rig general, ya, animar eso o usarlo para la mayoría de las escenas, pero tener ciertas escenas particulares donde es mejor tener un rig simple, no sé, porque el personaje está haciendo un escorzo raro, se está cayendo, no sé, está haciendo algo que no calza mucho con el rig, entonces tener eso rigueado distinto. Ojalá sirva de algo la respuesta corta. Em, vale, entonces yo ahora puedo seguir
Ahora, spoiler con lo que estoy haciéndolo mal en realidad. Así que los que no pongan tanta atención en esta parte porque después voy a borrar todo, ¿ya? Pero bueno, voy a seguir ahora. Em, Supongamos que ahora quiero mover la mano, la otra mano, ¿cierto? Entonces voy a, de nuevo, muevo el target y vamos a hacer, no sé, que se mantenga quieta hasta acá y después que en el fotograma 10, eh, uy, tengo que moverla desde el puntito aquí. Si es que no le logran dar con el puntito, pueden apretar Alt en el teclado y con eso van a poder mover el hueso aunque no hagan clic exactamente en el circulito. ¿Ya? Entonces voy a mover esto acá, quizás la voy a mantener aquí un rato. Entonces para mantenerla aquí voy a hacer doble clic en la línea de tiempo roja. Se fijan que el doble clic agregó un keyframe. Entonces lo que acabo de hacer es que desde aquí hasta acá esta mano no se está moviendo. Y después supongamos que aquí en el 21 voy a hacer que suba de nuevo. ¿Ya? En realidad voy a copiar y pegar este keyframe para que suba justo a ese mismo lugar. Y ahora voy a crear un ciclo. De nuevo. Y ahora tengo esto. Entonces ahora el personaje está moviendo también la mano. ¿Ya? Y por último, supongamos que vamos a agregar un giro del instrumento también. Entonces voy a hacer que parta el instrumento muy arriba. eh, que baje un poco. Quizás que baje más. Quizás que suba. No sé, estoy improvisando acá que el instrumento se mueva de forma rara. Y voy a hacer un ciclo más largo aquí. Entonces ahora está haciendo esto. ¿Ya? Pero ya podrían. Ya tienen una animación para poner en las redes sociales. Ahora, si lo que ustedes quieren construir es un ciclo como para hacer un GIF animado, un ciclo como con fotogramas limitados, hay que seguir unas reglas. Y esto es lo que les decía, que les spoileaba antes, que yo lo estoy haciendo mal acá, porque en el fondo definí los ciclos en cualquier frame. Como que no hay mucha relación entre la forma en que se mueve una mano, la forma en que se mueve otra mano, la forma en que se mueve en que rota el estómago, la forma en que rota el instrumento, no tiene mucho sentido. Em, entonces, para que esto tenga sentido, lo que vamos a hacer va a ser un cálculo matemático, pero bastante simple, ¿ya? Y este cálculo matemático nos va a permitir hacer ciclos muy bonitos, o sea, si lo hacen bien, pues, pero pues, bueno, tienen la posibilidad de hacer ciclos muy bonitos eh, y de forma muy rápida y que se lupeen muy fácil, que vuelvan siempre al punto cero, porque por ejemplo este ciclo que yo hice acá nunca se va a lupear bien. Si por ejemplo si yo tengo el ciclo que parta en el frame 48 y termina en el 66, no sé, y le doy play, se ve cortado. No sé si en el streaming se va a alcanzar a ver cortado, pero se ve mal, como que nunca voy a lograr llegar a que sea totalmente fluido el ciclo, ¿ya? Pero con esta técnica sí van a lograr eso. Y esta técnica es la siguiente. Lo que tienen que hacer es definir primero el ciclo más largo, ¿ya? ¿Cuál va a ser el ciclo más largo? Yo en general, estos no son reglas rígidas, pero les voy a mostrar lo que me funciona a mí. Yo en general defino el ciclo más largo en... Déjenme acordarme bien cómo hago esto. En 2 segundos, ¿ya? O sea, en 2 segundos, pero lo hago en 49 frames. ¿Sabéis que voy a abrir el archivo? Porque me puse nervioso. Em, Voy a abrir el archivo que tenía animado. Lo abrí mal, po. Ay, ay, ay. Espérame un poco. Ah, espera, es que se me abrió en otro programa. Que tengo muchas copias instaladas yo del mojo y claro, para hacer streaming no sirve tanto. Bueno, voy a abrirlo desde acá. Ya, mira, exactamente, ya. Este era la ayuda a memoria que necesitaba. Esto es lo que hago yo
siempre, y sin dudarlo jamás. Parto con el ciclo más largo. Entonces defino, por ejemplo, que el ciclo más largo va a ser 2 segundos. ¿Ya? O sea que mi animación total va a durar 2 segundos. Entonces, mira, voy a agregar aquí en el fotograma 49, que es un frame después de los 2 segundos, voy a agregar un marcador con este botoncito. Aquí, agregar marcador y le voy a decir OK. Ya, tenemos un marcador ahí. Eh, entonces ahí tenemos el ciclo más largo. Entonces, por ejemplo, supongamos que el ciclo más largo va a ser, qué sé yo, el movimiento del estómago yendo a la izquierda. Después, justo en la mitad, que el fotograma 25 va a ir a la derecha. Y después en el 49 se va a ir a la izquierda de nuevo. Voy a copiar. Y voy a crear ese ciclo. ¿Vale? Entonces tengo esto. Este es mi ciclo más largo. ¿Ya? Lo que significa que mi animación va a durar 2 segundos. ¿Vale? Entonces, em, la gracia de este ciclo es que yo, por ejemplo, puedo decirle al programa que en realidad mi animación va a partir en el fotograma 72. Ya no va a partir en el fotograma 0, va a partir en el fotograma 72. Para hacer eso, aprieto Alt y clic aquí en el numerito de la línea de tiempo. ¿Se fijan? Entonces ahora mi animación en realidad, si la exporto, va a empezar en el fotograma 72 y va a terminar en el fotograma 120. ¿Ya? Aunque yo esté animando por acá, lo que voy a exportar al final va a estar por acá. ¿Vale? Esto va a tener sentido en un par de minutos, lo juro. 3 minutos, ponle. Em, entonces, si yo ahora hago clic, o sea, si le doy play acá, se fijan que el ciclo está funcionando. ¿Ya? Y está bonito, no salta, funciona fluido. Eh, la gracia de hacerlo así es que yo ahora puedo hacer más ciclos. Por ejemplo, tengo este ciclo base. Quizás después voy a tener otro ciclo que va a durar la mitad. Voy a copiar y pegar este acá. O sea que va a terminar en el fotograma 25. ¿Ya? Entonces todos mis ciclos o van a durar 49 frames o van a durar 25 frames. ¿Ya? Entonces voy a hacer un ciclo que esté en el 25 y supongamos que en este ciclo voy a hacer que eh, el estómago se escale hacia arriba. Después en la mitad, que sería el fotograma 13, se escala hacia abajo. Y después en el 25, que es el fotograma final de este ciclo, va a volver a escalarse hacia arriba. Y genero ese ciclo. Entonces le digo acá, perdón, le digo acá clic derecho, ciclo. ¿Vale? Entonces ahora tengo dos ciclos que siguen siendo fluidos, pero que están funcionando a dos niveles. Hay uno que dura el doble que lo que dura el otro. ¿Ya? Em, la gracia de esto es que yo acá tengo este ciclo. Voy a tratar. Esto es más o menos difícil de explicar, pero les prometo que el concepto es simple. Em, este ciclo está volviendo al fotograma 2. ¿Ya? Acá tenemos dos tipos de ciclo, absoluto y relativo. ¿Ya? Absoluto significa que el número que aparece aquí va a ser el fotograma exacto donde va a volver. O sea, este ciclo, no importa dónde esté este keyframe, si yo muevo este keyframe, este ciclo siempre va a volver al fotograma 2. ¿Ya? Pero un ciclo también puede ser relativo. Entonces, si yo hago clic aquí en relativo, relativo significa, le voy a hacer zoom acá, no sé si se va a ver bien. Relativo significa que el ciclo va a volver, va a contar hacia atrás 23 frames. Y el ciclo va a volver a donde estén esos 23 frames. Entonces, en teoría se ven iguales, pero si yo moviera ahora este ciclo, se fijan que la flecha también se mueve. Entonces el ciclo, esta flecha que define hasta dónde llega el ciclo, se mueve también. Está cambiando, ya no está llegando al fotograma 2. Lo que me permite hacer esto es que yo puedo tomar los tres keyframes del ciclo y los puedo desfasar un poquito. ¿Ya? El ciclo sigue midiendo la mitad que el otro, pero está desfasado. Entonces puedo hacer unos movimientos que
se van a ver un poco más fluidos, se van a ver más orgánicos, porque ahora las cosas, no todo está pasando al mismo tiempo. No todos los ciclos están empezando y terminando al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, no sé si lo alcanzan a notar, que acá queda como con un movimiento un poco más circular cuando tengo esto, pero cuando estaba empezando en el fotograma uno se ve un poco más rígido. No sé si se nota, pero vamos a tratar de que se note. Em, Voy a dejarlo acá en el fotograma uno por ahora. No, lo voy a mover un poquito hacia adelante. Ahí. Pero la gracia de esto es que yo puedo mover este ciclo y como la animación que voy a exportar está por acá, no importa los movimientos que yo haga acá adelante, el ciclo siempre se va a mantener fluido. ¿Ya? Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es un ciclo que dure la mitad de lo que dura esto. Entonces, ¿cierto? Teníamos primero un ciclo que duraba 2 segundos, después teníamos un ciclo que duraba 1 segundo, y ahora voy a hacer un ciclo que dure medio segundo. Entonces va a llegar hasta el fotograma 13. Estoy poniendo estos marcadores acá para que vean los ciclos. Entonces va a ser un ciclo mucho más corto. Entonces supongamos que en este ciclo corto voy a mover la cabeza. Voy a hacer que la cabeza se vaya hacia abajo. De hecho, no solo la voy a rotar, la voy a mover también. Voy a hacer que se vaya acá. Después, en la mitad, que sería el fotograma 7, voy a hacer que vaya hacia arriba. Y después en el fotograma 13, ¿cierto? Que es donde dijimos que terminaba el ciclo, voy a copiar estos dos keyframes de rotación y de movimiento. Y ahora voy a generar un ciclo y le voy a decir que sea relativo. Entonces, si yo ahora aprieto play, se fijan que se está moviendo la cabeza. Es tosco el movimiento, lo sé. Hola Sergio Santofinio, ¿qué tal? Em, Se fijan que el movimiento de la cabeza es un poco tosco, pero la gracia es que yo ahora, por ejemplo, puedo tomar la rotación de la cabeza y la puedo cambiar un poquito de posición. Entonces puede la cabeza empezar a ganar otra fluidez. Puedo cambiar la rotación o puedo cambiar la posición. Entonces, yo sé que esta animación no está muy buena. Todavía no he usado mallas, Sergio. Esto es solo movimiento de hueso. No, no hay nada de mallas por ahora. Pero bueno. Entonces tenemos la cabeza ahora acá está rotando y se fijan que es un ciclo mucho más rápido que el resto, pero que estos 2 segundos siguen siendo fluidos. ¿No? Entonces ahora voy a animar el rasgueo, eh, o puedo hacer un ciclo más corto todavía. Entonces, por ejemplo, estábamos en medio segundo y ahora puedo animar un cuarto de segundo. Y un cuarto de segundo sería el fotograma 7. Entonces, supongamos en un cuarto de segundo, ¿qué nos cabrá? Podemos mover el pie. Voy a hacer que el pie esté abajo, que suba y después que baje de nuevo. ¿Cierto? Entonces tengo un movimiento muy cortito del pie ahí. Y voy a hacer que eso tenga un ciclo. Y que ese ciclo sea relativo. Queda un poco raro. Em, pero de nuevo, esto lo puedo modificar. Entonces puedo hacer que parta antes o que parta después, dependiendo del movimiento que yo quiera. Quizás este ciclo debería ser un poco más largo. Lo voy a escalar en realidad para que dure medio segundo en vez de un cuarto de segundo. Creo que ahí funciona mejor con el tipo de animación que queremos. Y de hecho, lo que voy a hacer que dure medio segundo es la escala del estómago. Que la escala del estómago, que la tenía, acabo de seleccionar el estómago. Aquí está el ciclo de escala del estómago. Lo voy a devolver al fotograma uno aquí y lo voy a escalar para que dure medio segundo. A ver. Mira, ahí queda mejor. Y puedo desfasarlo, porque como era relativo, lo puedo desfasar un poquito. Entonces, de acuerdo a cuánto lo desfase, el efecto que voy a tener va a ser distinto. Entonces puedo empezar a tener un movimiento mucho... Gracias, Sergio. Entonces empezamos a tener un movimiento mucho más fluido, pero es importante esto de estar desfasando, ¿ya? Porque da la sensación de que no todo está sucediendo al mismo tiempo, entonces da más naturalidad al movimiento. Entonces ahora vamos a hacer el rasgueo.
rasgueo, selecciono este target y supongamos que el rasgueo va a ser, va a partir acá arriba, va a ser medio segundo también. Baja y después copiar y pegar y sube. Y voy a hacer un ciclo ahí. A ver cómo anda eso. Pum, pum. Quizás un poco lento como rasgueo, ¿no? Quizás voy a hacer que dure un cuarto de segundo. Lo importante es siempre mantenerme en estos parámetros. Los ciclos pueden durar 2 segundos, 1 segundo, medio segundo, un cuarto de segundo o un octavo de segundo. ¿Ya? Pero nunca salirme de esas duraciones. Ya, supongamos que me gusta más ahí. Pero lo voy a dejar relativo y lo voy a desfasar un poco también. No es muy bonito, yo sé. Pero, o sea, el rasgueo es que quizás lo estoy haciendo muy rápido. Yo creo que estoy improvisando mal acá. El rasgueo va a ser medio segundo. Va a ser aquí. Sí, voy a hacerlo de medio segundo nomás. Yo creo que me está exagerando con un cuarto de segundo. Pero vamos a buscar qué hacer con un cuarto de segundo, porque creo que hasta el momento no tenemos nada. Entonces, por ejemplo, mira, si se fijan ahora, acá hay algo que no está funcionando bien. Que es que la mano se está moviendo al mismo tiempo que la escala del estómago. Entonces, no se ve tan bonito, po. Em, Porque como que sube y baja el estómago al mismo tiempo que la mano, entonces se ve un poco artificial. No sé si se fijan. Entonces ahora puedo simplemente cambiar el movimiento de la mano para que no suceda al mismo tiempo que el estómago. Entonces tenemos esto ahora. Y son sutilezas, pero yo encuentro que le van dando más vida al ciclo. Y ahora podemos, si hacemos también que se mueva la mano en el rasgueo, este movimiento de la mano, como está relacionado con el otro, tendría que seguir más o menos la misma estructura. Vamos a hacer que baje acá y que dure medio segundo también. Ahí. Y vamos a hacer que sea relativo, porque así lo podemos desfasar. Vamos a ver qué también se ve. Quizás mucho. Esa es la gracia, que también puedo ir apretando, dándole play e ir probando cómo funciona. También puede ser, por ejemplo, que parte arriba y quizás baja mucho más rápido que lo que sube. Entonces, que no es necesario que el ciclo sea simétrico. O puede tener más de 3 keyframes. Por ejemplo, acá cuando va para arriba, quizás la mano todavía va a estar abajo. ¿Se fijan? Yo creo que no. Sigue sin estar muy bonito, pero se fijan que puedo ir agregándole keyframes. Lo importante es que el ciclo dure lo que les decía: 2 segundos, 1 segundo, medio segundo, un cuarto de segundo o un octavo de segundo. ¿Ya? Pero bueno, tenemos esto acá. Y ahora vamos a mover la mano. Entonces supongamos que vamos a hacer que esta mano de hecho dure 2 segundos. Va a estar acá arriba hasta, qué sé yo, el fotograma 15. Después em, vamos a hacer que se mueva para acá para abajo, que suba un poquitito, que baje, que suba, que se mantenga acá, que baje y en el segundo 2 va a volver a su posición inicial. Y vamos a armar un ciclo con eso. Y vamos a decirle que sea relativo. Tenemos esto. Y ahora lo puedo desfasar para ver si funciona mejor desfasado. Pero ahí ya tenemos eh, armado más o menos el ciclo y ahora podemos seguir em, rotando el instrumento. Quizás voy a hacer que parta arriba y que baje al cuarto de segundo y que en el medio segundo suba de nuevo. Entonces vamos a hacer un ciclo con esto. Y relativo, y vamos a probar dónde lo podemos poner para que quede mejor. Quizás por ahí, quizás un poquito más tarde. Entonces fijan que si le damos play podemos ir ajustando donde queremos que quede. Y va quedando bueno igual.
O sea, no sé, quizás usted opina que no, pero bueno. Em, y puedo seguir haciendo ciclos. Mira, supongamos, yo creo que esto va a quedar mal, pero supongamos que vamos a agregar un poquito de rotación acá al pecho y vamos a hacer que este ciclo dure medio segundo. Entonces el pecho se va a ir para adelante y para atrás en medio segundo. Tenemos el ciclo aquí. Y quedó horrible, po. Pero em, vamos a ver si podemos lograr que esto tenga un poco de sentido. Yo creo que no. Yo creo que fue una muy mala idea. Vamos a hacer que este ciclo sea más largo. Vamos a hacer que dure un segundo, de hecho. Y lo podemos desfasar. Entonces, bueno, como hay mucha improvisación y vamos viendo cómo funciona. También los ciclos yo los puedo editar. Por ejemplo, esta animación es súper mala. Este pie yendo para arriba y después yendo para abajo, como a una velocidad así de lineal. eh, es súper aburrido. Entonces lo que yo puedo hacer es que se vaya para arriba, que quizá en el fotograma 10 siga subiendo un poquito y después que baje mucho más rápido. Quizás baja en vez de en el 13, en el 12 ya está abajo, o incluso antes, como pa, pa. Ahora se demora un frame en bajar. Quizás un frame es mucho, quizás dos frames. Ahí. Y también para que sea más entretenido podemos hacer que el pie mismo rote. Entonces quizás cuando sube, la punta del pie baja y después empieza a subir acá. Tenemos esto, pum. Y ahora baja y vuelve a su posición original. Tenemos este ciclo. Pum, pum. ¿Ya? Y ahora tiene tiene unas patas muy blanditas. Em, si ya queremos que sea más juguetón, podemos tomar el estómago, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era el hueso que era el padre de todo? Y podemos hacer que esté abajo y que suba y que baje de nuevo. Estoy animando la posición del hueso. ¿Se fijan que aquí aparece un canal de traslación? Entonces le puedo decir de nuevo ciclo, que vuelva, que sea relativo. Y vamos a ir probando dónde funciona esto. Pero mira, ahora está haciendo un saltito. Y quizás para apoyar ese saltito. Muchas gracias. No sé leer tu nombre, perdón, pero la persona que dice It is really cool, thank you. Em, y ahora podemos hacer el. Vamos a hacer que se anime la otra pierna también, porque como ahora está saltando, en realidad quiero que esta pierna también suba. Entonces quizás va a subir acá y en el fotograma 13 va a bajar. Y tenemos el ciclo ahí, ciclo relativo. Y puedo ir ajustándolo y puedo ir cambiándole cuando sucede. Mira, esto es más como si estuviera tocando el instrumento como una liebre, como que podría tocar así. Em, pero bueno, este es el mismo principio. No sé si vieron hace poco, a ver si lo encuentro aquí. Denme un segundo. Ya. Voy a abrir un archivo acá. Hace poco animé una ballena y se demora en cargar porque tiene como mucha. Ah, thank you, JD. Eh, Se demora un poco en cargar porque tiene muchas partículas, muchas cosas. Pero vamos a aislar a la ballena. Apenas nos permite. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tengo. Está un poco roto el archivo ahora, así que por favor no le hagan caso al humano que se está descabezando ahí arriba.
Vamos a ocultar la... Mira, de hecho voy a ocultar la casa también. Voy a borrar todos estos huesos porque están molestando aquí. Ahí. Bueno, hace poco hice esta ballena. Que también es una... Muchas gracias, JD. También es una ilustración del Alfredo Cáceres, Redolaf, que lo pueden seguir en Instagram. Tiene unas ilustraciones súper, súper bonitas. Pero bueno, si se fijan en el movimiento de la cola, también tiene una fluidez, ¿cierto? Como que es muy, muy ondular y como que funciona ahí siendo ondular. Esto está hecho, voy a borrar toda esta animación, pero está hecha con el mismo principio. Em, para la cola, y esta es una técnica que yo creo que les puede servir un montón. Simplemente supongamos que marco el movimiento, la cola va hacia abajo primero. Supongamos que entonces roto todos los huesos hacia abajo. Después digo, no, ¿cuánto va a durar esta animación? Supongamos que 1 segundo, ¿ya? Entonces en el medio segundo roto todos los huesos hacia arriba, ¿ya? Y después en el fotograma 25, ¿cierto? Que es cuando se acaba nuestro ciclo, vamos a copiar y pegar todos estos keyframes. Voy a quitarle el color estos huesos tienen un colorcito, se los voy a quitar, ya. Bueno, tenemos este ciclo, ¿cierto? O sea, tenemos este movimiento y lo voy a convertir en un ciclo. Y es súper feo, ¿no? Se ve muy poco fluido, como que se dobla la cola, pero está todo sucediendo al mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser convertir este ciclo para que sea relativo, ¿ya? Y vamos a hacer que los ciclos sucedan a distintos tiempos. Entonces, por ejemplo, el primer ciclo va a empezar del fotograma 1 al fotograma 25. Pero si selecciono los otros huesos ahora, voy a hacer que el segundo ciclo empiece un poquito más tarde. Entonces, se fijan, quiero que vean esta parte del cuerpo. Se fijan que se empieza a ver un poco mejor porque el ciclo está desfasado. Sigue siendo el mismo ciclo, pero está desfasado. Entonces yo ahora puedo seleccionar todos los otros huesos menos este, serían estos otros tres, y desfasarlos todavía más. Entonces empezamos a tener un movimiento mucho más natural. Y es el mismo ciclo. Tenemos 1 segundo de animación, por lo tanto yo podría hacer que esto fuera un GIF de 1 segundo. Tenemos 1 segundo de animación, pero con un ciclo mucho más fluido. Y podría ahora seleccionar estas dos, incluso atrasarlas más. O adelantarlas, no sé. Puedo ir probando. Entonces tenemos esto nadando. Y ahora podríamos hacer lo mismo con las aletas. Quizás las aletas parten acá. Después en el fotograma 13, esto no tiene que ser necesariamente simétrico. Yo lo hago en el fotograma 13 ahora para ejemplificar, pero puede ser en otro. En el fotograma 13 hacen así. Y en el 25 voy a seleccionar todos estos huesos acá. Todos los huesos de la aleta. Y voy a copiar y pegar los keyframes de todos esos huesos. Y voy a hacer un ciclo. Y le voy a decir que sea relativo. Entonces tengo esto con la aleta. Pero ahora puedo desfasar. Primero voy a desfasar todas las aletas para que no suceda todo al mismo tiempo. Y ahora voy a seleccionar solo los dos huesitos del extremo de cada aleta. Y los voy a desfasar un poco más. Entonces fijan que empiezan a agarrar como otra fluidez. Y por último voy a agarrar solo los últimos huesos, la punta de la aleta. Y los voy a desfasar un poco más. Entonces ahora tengo esa fluidez. Y si ya quiero un poquito más de fluidez, puedo agarrar una aleta completa que tiene todos sus ciclos desfasados y seleccionar todos estos keyframes y desfasarlo un poquito más. Entonces ahora las dos aletas ya no se están moviendo al mismo tiempo. Pero es el mismo principio. Y estos son todos ciclos que duran 1 segundo. Cada una de estas aletas va y viene a su posición inicial en 1 segundo. Tienes que esperar ahora porque me voy a servir mate. 1 segundo. Ya. Y podemos seguir agregando ciclos. Por ejemplo, este es el hueso principal de la ballena. Este es el hueso que mueve a la ballena completa.
Puedo hacer que baje, quizá en el fotograma 13 suba y en el 25 baje. ¿Vale? Entonces tengo este ciclo de nuevo, que de nuevo dura un segundo. Estoy haciendo acá todo con ciclos de un segundo, que sea relativo. Entonces tengo esto, pero lo puedo desfasar un poco para que... Bueno, parece haciendo ejercicio ahora. Quizás la subí mucho. Voy a hacer que no suba tanto. Ahí. Ya, supongamos que por ahí. Entonces puedo ir desfasando. Y este rig en particular tiene un hueso inteligente que simula una rotación de la ballena. Entonces esta rotación yo también la podría inscribir en el mismo ciclo. Eh, en el mismo ciclo, un ciclo relativo, entonces va a ir rotando. No se ve muy bonita, pero ahí está rotando. Em, algo pasó con este ciclo, no logro identificarlo, pero algo raro está pasando con este ciclo ahí. Ah, parece que la ballena tenía animación. Bueno, volvamos al otro, pero sirve para animar peces. Em, em, sí, yo creo que, o sea, por ahora estoy viendo la pregunta ahí de JD. Por ahora yo creo que no puedo responder eso, pero después, porque quiero mantener este tutorial enfocado en estos ciclos por ahora. Em, bueno, volvemos a este personaje. Y por último, lo que quiero hacer em, es generar una pequeña rotación de cabeza. ¿Ya? Una rotación de la cara. Entonces lo que voy a hacer va a ser, voy a crear un hueso aquí, que no va a tener ningún padre. Estoy en el fotograma cero de nuevo. Voy a crear un hueso aquí. Y voy a crear también huesos para la oreja, que dependan de la cabeza. Voy a crear, supongamos que dos huesitos para la oreja aquí. Alt y clic para dos huesitos para la oreja. Y voy a crear también un hueso para el asta. ¿Se acuerdan que el asta estaba separada en el archivo de Photoshop? Em, entonces ahora tengo más huesos de la cabeza y lo que tengo que hacer es ir al grupo donde está la cabeza. Y voy a tomar, por ejemplo, la capa del asta. Y ahora voy a seleccionar este hueso y le voy a decir Use Selected Bones for Flexi Binding. ¿Se acuerdan? Que entonces estoy asignando que el asta se mueve solo con este hueso. Y voy a tomar lo mismo con la oreja, selecciono estos dos huesos, Control Shift F para definirlo. Y el resto es la cabeza, que se acuerdan que la cabeza está totalmente pegada acá, así que la cabeza la voy a mantener así por ahora. Pero en el fondo lo que quiero hacer yo es, lo voy a hacer por acá para mostrarles, aquí, es simular una rotación 3D. Esto es lo que les contaba, como si yo em, tiro la oreja y la asta hacia adentro y hacia afuera, puedo simular que la cabeza está rotando un poquito. ¿Ya? Entonces lo que quiero hacer es generar como un hueso inteligente para hacer eso. ¿Ya? Pero antes de hacer eso, también quiero crear una malla. Entonces puedo seleccionar la cabeza, acá, y sigo en el fotograma cero. Puedo ir a Draw y crear una Smart Warp Layer, ¿cierto? Con la cabeza seleccionada. Y esto me va a generar una malla alrededor de la cabeza. Em, Como el archivo de Photoshop no estaba muy limpio, porque lo dejé cochino, aparecen estos puntitos, estas líneas acá, porque hay unos píxeles un poco libres. Entonces lo que voy a hacer va a ser, ahora estoy en la capa de la malla, ¿se fijan? Que esta es una capa de vector. Voy a, con la herramienta de seleccionar puntos que está aquí, voy a seleccionar estos puntos y los voy a eliminar con delete en el teclado. Todo esto que sobra, y de hecho voy a limpiar un poco la malla que me creó el programa porque está un poco sucia. Y ahora con la herramienta de añadir puntos, que está acá, todo esto en el fotograma cero, voy a añadirle puntos a la malla. ¿Ya? Y estoy creando una malla porque quiero simular
una rotación. Voy a eliminar algunos puntos acá de la oreja porque la quiero simplificar. Supongamos que por ahí. Y ahora le voy a decir al programa que esta capa de malla va a seguir a este hueso. Es el mismo proceso que hice con la imagen, pero ahora lo tengo que hacer con la malla. Esta capa, que es una capa nueva, se fijan que creó una capa de vector nueva aquí. Esta capa quiero que siga a este hueso de la cabeza. Entonces tengo la capa seleccionada, tengo el hueso seleccionado y me voy a Bone, Use Selected Bones for Flexi Binding. Entonces ahora la malla está amarrada al mismo hueso. Y por último, voy a dibujar algunos detalles acá. Por ejemplo, supongamos que si quiero animar el ojo, moverlo un poco de posición, voy a rodear el ojo con algunos puntos. Estoy usando la herramienta de añadir puntos aquí. Y también voy a rodear un poco el borde de la línea. A mí me gusta hacer esto de bordear el borde, como porque me permite protegerlo. Si yo muevo después los ojos o muevo alguna otra cosa, cuando hago este doble borde aquí, estoy protegiendo distorsiones que puedan suceder. Y vamos a agregar un par de líneas acá que nos permitan mover la cara. Y una línea aquí para proteger a la oreja. Y un puntito aquí. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo todo listo. Y con esta malla, lo que voy a hacer va a ser algo que no hemos hecho en este tutorial, pero vamos a hacer un hueso inteligente. Crear un hueso inteligente es simple. ¿Se acuerdan que creamos este huesito acá? Lo selecciono. Este hueso por defecto se llama B21. Pero yo ahora le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner rotación. Y aprieto Enter aquí. Este hueso ahora se llama rotación. E incluso le puedo decir acá mostrar etiqueta. Entonces ahora el hueso me muestra que se llama rotación. Y está muy, muy orgulloso de eso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir al menú Window y voy a abrir la ventana Acciones. ¿Cierto? Entonces fui a Window acá, Acciones. Y en la ventana Acciones que se abrió por acá, la voy a poner aquí más cerca. Si yo tengo el hueso seleccionado, el hueso rotación, y yo creo con este botoncito aquí, creo una nueva acción, esta acción me va a decir, esta acción se va a llamar rotación, tiene el mismo nombre que el hueso, por lo tanto la acción va a estar relacionada con el hueso, automáticamente. Entonces le digo OK, y ahora la línea de tiempo se puso azul, y esto significa que yo estoy editando la acción, ya no estoy en la línea de tiempo general, ya no estoy en la línea de tiempo en que mi personaje está tocando el instrumento, estoy en una línea de tiempo solo de la acción. Y en esta línea de tiempo solo de la acción me voy a mover acá hasta el fotograma 96, hasta el segundo 4, y con la herramienta de transformar hueso voy a rotar este hueso hacia abajo. ¿Ya? Entonces lo que le voy a decir al programa es, cada vez que este hueso rota hacia abajo, estoy acá en el fotograma 96, quiero que los cuernos estos se muevan aquí hacia abajo, o sea, que el cuerno se mueva hacia abajo, que la oreja se mueva hacia abajo y que el resto de la cara, por ejemplo, voy a seleccionar los puntos de la... Estoy con la... Perdón, fui a la capa de vector aquí y estoy usando la herramienta de seleccionar puntos y ahora voy a mover los puntos que seleccioné con la herramienta de mover puntos. Entonces voy a hacer, quiero que estos puntos se muevan hacia acá, entonces los puedo ir moviendo para simular que el personaje está rotando hacia acá. No sé cómo va a quedar esto, porque creo que lo estoy haciendo al revés de como lo tenía planeado, pero no importa. Supongamos que por ahí. Entonces estamos simulando que cuando rota este hueso, el personaje está rotando la cabeza hacia acá. Y quizá esta asta también se va a mover un poco más arriba. Entonces todos los puntos relacionados con esto también se van a mover un poquito más arriba. Todo esto en el fotograma 96. Ahí. Entonces ahora voy a la línea de tiempo principal. Puedo ocultar esta capa ahora, pues no la necesito ver. Y ahora puedo animar
Para ir a la línea de tiempo principal, perdón, apreté doble clic aquí en Mainline. Delante estaba, si le hago doble clic aquí en rotación, abro la acción de rotación, que era la que estábamos editando, y si hago doble clic en Mainline, eh, vuelvo a la línea de tiempo principal. Entonces ahora en la línea de tiempo principal puedo hacer un ciclo de este hueso que parta, supongamos que se va a demorar un segundo en hacer esto, parte arriba, en medio segundo va a rotar la cabeza hacia abajo, simplemente roto este hueso y se fijan que la cabeza rota, y ahora en un segundo la cabeza va a volver a su rotación original, y le digo que eso sea un ciclo y que sea un ciclo relativo. Entonces ahora tengo al personaje que está, además de hacer todo este movimiento, está rotando la cabeza. Si quiero hacer que la cabeza rote más rápido, quizás se nota muy poco, entonces voy a hacer que en vez de un segundo dure medio segundo. 12. Veamos qué pasa ahí. Y ahí está rotando mucho más rápido y puedo desfasar este ciclo también para que me funcione mejor. Ahí. Ese es el asunto con crear ciclos. Entonces ahora se fijan, yo puedo, tengo mi animación hecha, dura 2 segundos, o sea, dura 48 frames. Y puedo simplemente exportar estos 48 frames, incluso los puedo exportar como un GIF animado desde ya. Vamos a hacerlo de 128 colores y vamos a hacer que lo renderee a la mitad de las dimensiones y a la mitad del frame rate. Ojo que para exportar fui a archivo, exportar. Y lo voy a lanzar al escritorio y le voy a poner untitled porque eso es lo que hacemos los profesionales. Y le digo OK. Y ahora el programa está rendereando mi GIF. Acá. Y lo puedo venir a buscar al escritorio. Aquí tengo el escritorio. Y ahí está mi GIF. Tengo un GIF de 48 frames. Con poquitos colores, eso sí. Pero ahí está. Ya tengo el ciclo hecho. Entonces, resumiendo, lo importante de esto es mantenerse siempre con estos números para los ciclos. Si quieren, le sacan un pantallazo. De hecho, el último ciclo puede durar la mitad. Creo que puede durar aquí o 3. Creo que aquí puede ser el último ciclo. Entonces pueden tener ciclos de 3, de 7, de 13, de 25 o de 49. ¿Ya? Estos son los números clave, yo creo. Si quisieran hacer un ciclo más largo de 4 segundos, pueden simplemente hacer uno aún más largo acá. Pero mientras, o sea, el número de su ciclo más largo va a ser el número que defina cuánto va a durar la animación. ¿Ya? Entonces, si su ciclo más largo dura 4 segundos, la animación tiene que durar 4 segundos ahora también. ¿Vale? Eso es el asunto. No veo más preguntas para ir cerrando. ¿Tienen alguna pregunta final? Porque si no, voy a parar el stream, porque ya he hablado mucho y me cansé. Además, estamos con un desfase, entonces.